«Quita tus manos sucias de ese ataúd, viejo inútil». El grito desgarró el silencio respetuoso del cementerio, más fuerte incluso que el trueno que acababa de sacudir el cielo plomizo de aquella tarde de noviembre. Sentí cómo unos dedos gruesos y despiadados se clavaban en la tela raída de mi saco, justo en el hombro, tirando de mí hacia atrás con una violencia que mis 82 años no podían resistir. Mis pies resbalaron en el barro fresco al borde de la fosa. Traté de aferrarme a la madera caoba del féretro, no para detenerlo, sino como quien se aferra a un último salvavidas en medio del océano. Pero el empujón fue brutal. «Por favor, Roberto», supliqué, con la voz quebrada por el llanto y la falta de aire. «Solo quiero despedirme. Es mi Elena, es mi esposa». «Era mi madre», bramó Roberto, el hijo mayor de Elena, con el rostro desfigurado por una ira que llevaba años acumulando. «Tú solo fuiste el parásito que se le pegó cuando enviudó. Ya no tienes a quién engañar aquí. ¡Seguridad!». La escena era dantesca. La lluvia caía a cántaros, mezclándose con mis lágrimas y empañando los cristales de mis anteojos, que ahora colgaban torcidos sobre mi nariz. Vi a Carlos, el hermano menor, acercarse no para ayudarme, sino para bloquearme el paso. Su esposa, con un abrigo de piel que costaba más que toda mi pensión de un año, miraba hacia otro lado, avergonzada por el escándalo, pero sin mover un dedo para detener la injusticia. 2 guardias de seguridad del cementerio privado, hombres jóvenes y robustos que me superaban en fuerza y estatura, me tomaron de los brazos como si fuera un delincuente, un intruso en el funeral de la mujer con la que había compartido los últimos 30 años de mi vida. Me arrastraron lejos del hoyo abierto en la tierra, lejos de las flores blancas que yo mismo había cultivado en el jardín trasero para este día, y que ahora yacían pisoteadas bajo las botas de charol de sus hijos. «¡No tienen derecho!», grité, aunque mis fuerzas se desvanecían. «Yo la cuidé, yo le di de comer en la boca cuando ustedes ni siquiera llamaban por teléfono». «¡Cállate!». Roberto se acercó, invadiendo mi espacio personal, y con un gesto de desprecio absoluto, me arrancó el clavel blanco que llevaba en la solapa. «Llévenselo a la calle. Y tú, Anselmo, escúchame bien. No quiero verte ni en la casa ni cerca de nosotros. Se acabó la caridad». Los guardias me empujaron hasta el portón de hierro forjado. El metal frío se cerró en mi cara con un estruendo metálico que resonó como una sentencia. Me quedé allí, de rodillas sobre el asfalto mojado, mientras los coches de lujo comenzaban a salir, salpicándome de agua sucia sin detenerse. Estaba empapado, humillado, temblando de frío y dolor, con el corazón roto no solo por la muerte de mi amada Elena, sino por la crueldad de aquellos a quienes ayudé a criar como si fueran míos. Me miré las manos, llenas de lodo, temblorosas, viejas. El dolor en el pecho era agudo, pero no era un infarto. Era la soledad absoluta cayendo sobre mí como una losa de concreto. ¿Cómo es posible que el amor de 3 décadas termine en la acera de un cementerio, expulsado como un perro sarnoso del funeral de la mujer que era mi todo? Pero espera, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que un hombre que dedicó su vida a una familia terminó tirado en el barro, repudiado por los hijos de su esposa? Para entender este nivel de odio y, sobre todo, para entender lo que está a punto de suceder con ese testamento que Roberto cree tener asegurado, necesito contarte la historia desde el principio, mucho antes de la lluvia y los gritos. Tenemos que volver a hace apenas 6 meses, a una mañana de domingo que olía a café recién hecho y a tostadas con mantequilla, cuando la vida todavía tenía el color cálido de la esperanza. La cocina de nuestra casa, esa vieja casona de estilo colonial en el barrio de San Ángel, estaba bañada por una luz dorada que entraba a través de las cortinas de encaje que Elena había cosido a mano hace 20 años. Recuerdo que ella estaba sentada en su silla favorita, la de mimbre cerca de la ventana, mirando hacia el jardín donde los gorriones se peleaban por las migajas de pan.
Aún no estaba postrada en cama, pero la enfermedad ya había empezado a dibujar sombras violáceas bajo sus ojos hermosos y a robarle la carne de los brazos. Anselmo, mi viejo, me dijo con esa voz suave que siempre lograba calmar mis nervios, ¿ya pusiste el agua para el té? Sabes que a Roberto no le gusta esperar cuando viene de visita. Yo estaba junto a la estufa, vigilando la tetera como si fuera una misión de estado. Sonreí con amargura, aunque procuré que ella no lo notara. Roberto no venía a tomar té. Roberto nunca venía solo por el té. Ya casi está a mi vida, respondí, acercándome para besarle la frente. Su piel estaba fresca, suave como el papel de arroz. Pero no te agites, si vienen, bien, y si no, nos comemos el pastel nosotros solos. Tienen que venir, insistió ella, arreglándose un mechón de cabello gris detrás de la oreja. Hoy es el cumpleaños de mi nieto, aunque no lo traigan, quiero darles el sobre con el dinero. El dinero, siempre era el dinero. Sentí una punzada en el estómago. Elena y yo vivíamos bien, pero sin lujos excesivos. La casa era nuestra mayor posesión, un patrimonio que habíamos mantenido con esfuerzo. Sin embargo, para sus hijos, Roberto y Carlos, nosotros no éramos padres, éramos un cajero automático que respiraba. El timbre sonó puntualmente a las 11. No era un timbre alegre, sonó insistente, largo, demandante. Fui a abrir la puerta de roble pesado. Al girar la llave ya sabía con qué me iba a encontrar, pero uno nunca deja de tener la estúpida esperanza de ver una sonrisa genuina. Roberto entró sin saludarme, pasando por mi lado como si yo fuera parte del mobiliario, un perchero viejo en el recibidor. Detrás de él venía su esposa, Mónica, tecleando furiosamente en su celular, y Carlos, que al menos tuvo la decencia de murmurar un «buenos días» entre dientes sin mirarme a los ojos. «¡Mamá!», exclamó Roberto al entrar a la cocina, cambiando su máscara de indiferencia por una sonrisa ensayada. «¿Cómo está la mujer más bella del mundo?». Elena se iluminó. Era doloroso ver cómo sus ojos brillaban ante la presencia de esos buitres. Ella extendió sus brazos y Roberto la abrazó, pero yo, que los observaba desde el marco de la puerta, noté cómo él miraba el reloj de su muñeca por encima del hombro de su madre. No había calor en ese abrazo, solo impaciencia. «Estoy bien, hijo, un poco cansada», dijo ella, aferrándose a su chaqueta. «¿Y el niño? ¿No vino Jorgito?» «Tiene partido de fútbol, mamá, ya sabes cómo es», intervino Mónica, guardando el celular en su bolso de marca y sentándose a la mesa sin pedir permiso. «Además, tenemos prisa. Roberto tiene una comida de negocios a la 1. Me acerqué con la bandeja del té y las tazas de porcelana que solo usábamos en ocasiones especiales. Al colocar la taza frente a Roberto, él apartó su codo bruscamente, haciendo que el líquido caliente salpicara un poco sobre el mantel bordado. «Ten cuidado, Anselmo», me espetó con irritación, sacudiéndose una gota invisible de la manga. «Ya te tiembla mucho el pulso. Deberían contratar a una enfermera, mamá. Este hombre ya no puede cuidarte bien». «Anselmo me cuida mejor que nadie», defendió Elena, aunque su voz sonó débil. Ella puso su mano sobre la mía, que descansaba sobre la mesa. Ese gesto, ese simple contacto de su piel contra la mía, era mi escudo contra el mundo. Roberto miró nuestras manos entrelazadas con una mueca de disgusto. «Como sea», dijo Roberto, yendo al grano. «Mamá, veníamos por lo del regalo de Jorge. Y también, bueno, Carlos y yo estábamos hablando. La casa es muy grande para ustedes dos. El mantenimiento, el jardín, es un gasto innecesario». Ahí estaba, el verdadero motivo de la visita dominical. Me tensé, sabía por dónde iban. «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena, confundida. «Que deberían venderla», soltó Carlos, tomando una galleta y comiéndola con ansiedad. «Hay un desarrollador interesado en el terreno. Podrían darnos un adelanto a nosotros para invertir en la constructora de Roberto, y con el resto pagamos un asilo de primera categoría para ti y para Anselmo, supongo». La palabra asilo flotó en el aire, pesada y fría. Vi cómo el rostro de Elena palidecía.
Ella amaba esta casa. Aquí habíamos plantado el limonero. Aquí habíamos celebrado cada Navidad. «Yo no me voy a ir de mi casa», dijo ella con una firmeza que me sorprendió. «Y Anselmo tampoco. Esta es nuestra vida». Roberto suspiró, como quien tiene que explicarle algo obvio a un niño pequeño. Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio. «Mamá, sé realista. Estás enferma. Anselmo es un viejo que apenas puede con su alma. Si te pasa algo, ¿qué va a hacer de todo esto? Necesitamos asegurar el patrimonio. Papá trabajó mucho por esta casa. Y Anselmo trabajó 30 años para mantenerla», respondió ella, apretando mi mano con más fuerza. «Él pagó la hipoteca cuando tu padre murió y nos dejó con deudas. Él pagó tus estudios, Roberto». Roberto golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear la porcelana. «No compares. Él es tu esposo, pero nosotros somos tu sangre. No voy a permitir que el patrimonio de mi padre se diluya en medicinas y caprichos de viejos». «Suficiente», dije yo alzando la voz por primera vez. Me puse de pie, sintiendo cómo la indignación me estiraba la columna vertebral. No van a venir a esta casa a alterar a su madre. Si solo vienen por dinero, ahí está el sobre en la repisa. Tómenlo y márchense. Roberto se levantó lentamente, sacándome una cabeza de altura. Me miró con esa arrogancia de quien nunca ha tenido que ganarse el respeto, solo exigirlo. «Tú no me das órdenes en la casa de mi madre, Anselmo. Disfruta mientras puedas, porque el día que ella falte», dejó la amenaza en el aire, una promesa venenosa que flotó entre nosotros. Elena comenzó a toser, una tos seca y dolorosa, que rompió la tensión. Corrí a su lado, sirviéndole agua, frotando su espalda. Sus hijos se miraron entre ellos, incómodos por la manifestación física de la enfermedad. «Mejor nos vamos», dijo Mónica, levantándose. «Se está poniendo intenso el ambiente. Mamá, te llamamos luego». Tomaron el sobre con el dinero de la repisa. Ni siquiera le dieron un beso de despedida. Salieron por la puerta como una tormenta que deja destrucción a su paso. Cuando escuché el motor de su coche alejarse, el silencio volvió a la cocina, pero ya no era cálido. Elena lloraba en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. «Perdónalos, Anselmo», susurró. «No saben lo que hacen». «No tienes que pedir perdón por ellos, mi vida», le dije, besando sus manos. «Yo estoy aquí, siempre estaré aquí». Ella me miró con una intensidad que me heló la sangre. Había algo en sus ojos, una determinación nueva, una claridad repentina en medio del dolor. «Anselmo, necesito que llames al licenciado Martínez, mañana mismo». «¿Al notario?», pregunté sorprendido. «¿Para qué, Elena? No es momento de trámites». «Es el momento exacto», dijo ella secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Roberto tiene razón en una cosa. Tengo que asegurar el futuro, pero no el de ellos». En ese momento, no entendí la magnitud de lo que ella planeaba. Solo vi a una mujer herida por la ingratitud de sus propios hijos. No sabía que aquella decisión, tomada entre el aroma a té de canela y la tristeza de un domingo, sería la mecha que detonaría la bomba que me explotó en la cara hoy, en el cementerio. Si hubiera sabido lo que vendría, quizás le habría dicho que no lo hiciera. O quizás, solo quizás, la habría animado con más fuerza. Porque el amor, el verdadero amor, también sabe de justicia. Y Elena estaba a punto de impartir la suya, aunque fuera desde el más allá. Ese lunes, el licenciado Martínez llegó con la discreción de un confesor. Entró por la puerta de servicio, sacudiendo su paraguas negro, y se encerró con Elena en la habitación durante una hora que se me hizo eterna. Yo esperaba en el pasillo, sentado en un taburete de madera que crujía cada vez que respiraba, vigilando la entrada principal como un perro guardián, aterrorizado de que el auto deportivo de Roberto apareciera en la entrada. Cuando Martínez salió, tenía los ojos rojos. Me apretó el hombro con fuerza, una presión muda que decía más que cualquier discurso legal, y se marchó sin cobrar un centavo. Elena se había quedado dormida, con una sonrisa tenue en los labios, como si se hubiera quitado un peso de encima que era más pesado que su enfermedad.
Las semanas siguientes fueron una caída libre hacia el infierno, pero un infierno pavimentado con mi amor incondicional. La salud de Elena se deterioró con la rapidez de una vela que se consume en medio de una ventisca. Ya no podía bajar a la cocina. Nuestra vida se redujo a las 4 paredes de la habitación principal, impregnada ahora por el olor dulzón y penetrante del alcohol, el alcanfor y esa fragancia inconfundible a despedida que tienen las casas de los enfermos terminales. El dinero comenzó a escasear. La pensión de Elena se iba íntegra en los analgésicos fuertes que el seguro social no cubría, y la mía apenas alcanzaba para pagar la luz y el gas. Una tarde de martes, Elena despertó gimiendo de dolor. Sus manos, ahora puro hueso y piel traslúcida, se aferraban a las sábanas buscando un alivio que no llegaba. «Me duele, Anselmo, me quema», susurraba con los ojos cerrados. Revisé la caja de morfina, estaba vacía. El frasco nuevo costaba 1,500 pesos y en mi cartera solo quedaban 2 billetes de 50 y algunas monedas. Llamé a Roberto. Tuvo que sonar 5 veces antes de que contestara, y de fondo se escuchaban risas y el tintineo de copas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, con esa voz de fastidio que reservaba exclusivamente para mí. «Tu madre tiene dolor, Roberto. Necesito comprar el medicamento. No me alcanza. ¿Podrías transferirme algo? Solo es para las pastillas». Hubo un silencio al otro lado, seguido de un suspiro exasperado. «Anselmo, por Dios, ¿otra vez? Le dimos dinero la semana pasada. ¿Qué haces con él? ¿Te lo bebes?» «Fueron 200 pesos, Roberto. Eso no alcanza ni para el suero». Traté de mantener la calma, pero me temblaba la mandíbula de rabia. «Mira, ahora no puedo. Estoy en una comida con inversionistas. Mónica pasará mañana a ver qué necesitan. Dale un té de tila y que duerma». Colgó. El tono de ocupado taladró mi oído. Miré a Elena que se retorcía levemente en la cama. No podía esperar a mañana. No podía darle un té de tila contra un cáncer que le devoraba los huesos. Fui a mi armario y saqué la cajita de terciopelo azul que tenía escondida al fondo del cajón de los calcetines. Adentro estaba el reloj Omega de mi padre, la única herencia que había conservado durante 40 años, mi orgullo, la única prueba de que alguna vez tuve un pasado. Me lo puse en la muñeca. Me quedaba grande, ahora que yo también había adelgazado por saltarme comidas para que Elena comiera mejor. Salí corriendo bajo la llovizna, con el corazón galopando, hasta la casa de empeño que estaba a 6 cuadras. El encargado, un hombre con cara de pocos amigos tras un cristal blindado, miró el reloj con desdén, lo pesó y me ofreció una miseria. No regateé, no tenía tiempo para la dignidad. Acepté los billetes arrugados y corrí a la farmacia. Cuando regresé, jadeando, y le di la medicina a Elena, ella me miró la muñeca desnuda. No dijo nada, pero una lágrima solitaria rodó por su sien hasta perderse en la almohada. Ella sabía, siempre supo todo. Al día siguiente llegó Mónica. No traía medicinas, ni comida, ni consuelo. Traía una decoradora de interiores. «Hoy huele a encierro aquí», dijo Mónica nada más entrar, tapándose la nariz con un pañuelo de seda que valía más que todos los muebles de la sala. «Anselmo, deberías abrir las ventanas, se le va a pegar el olor a los cortinajes». Elena estaba despierta, sentada con dificultad entre almohadones. Mónica entró a la habitación sin siquiera quitarse las gafas de sol. La decoradora, una mujer joven con una tablet en la mano, miraba las paredes como si quisiera derribarlas con la mente. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Elena con un hilo de voz. «Nada, suegra, solo viendo opciones», dijo Mónica paseándose por el cuarto. «Roberto dice que cuando ya no estés, vamos a tener que remodelar esto rápido para venderlo bien. Queremos ganar tiempo. Mira, pensábamos tirar esa pared para ampliar el baño». Yo estaba en la esquina, planchando las sábanas viejas porque no teníamos para comprar nuevas, y sentí que la sangre me hervía. Estaban midiendo el ataúd con la muerta aún respirando. «¡Salgan de aquí!», exploté, dejando la plancha sobre la mesa con un golpe seco. «Tengan un poco de respeto. Su suegra está viva y nos está escuchando».
Baja la voz, Anselmo, me sisió Mónica, mirándome con asco. No seas dramático, somos gente práctica. Además, mira cómo tienes a Elena. Esa bata está remendada. ¡Qué vergüenza si viene visita! Está remendada porque está limpia y es suya, repliqué, poniéndome entre ellas y la cama. Y si les da vergüenza, compren una nueva en lugar de pagar decoradoras. Mónica rodó los ojos y le hizo una seña. Antes de irse, se acercó a la cama y le dio unas palmaditas condescendientes a Elena en la pierna, sobre la cobija. «Descansa, suegra. No le hagas caso al viejo, ya chochea. Todo esto es por el bien de la familia». Cuando se fueron, Elena me llamó con la mano. Me senté al borde de la cama y ella tomó mi rostro entre sus manos frías. Sus dedos ásperos acariciaron mis mejillas sin rasurar. «Ya falta poco, mi amor», dijo, mirándome con una profundidad que me asustó. «Prométeme que aguantarás, que no te dejarás vencer cuando yo cierre los ojos». «No digas eso», sollocé, escondiendo mi cara en su cuello, que olía a talco y a despedida. «Promételo. Tienes que ver sus caras, tienes que ver cuando se haga justicia». 3 noches después, la muerte llegó. No fue con truenos ni con dramas médicos, fue en el silencio de la madrugada, a las 3:15. Yo estaba despierto, sosteniendo su mano, contando los segundos entre cada respiración suya. Eran pausas largas, angustiantes, seguidas de un suspiro corto. Y luego, una pausa que no terminó nunca. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. No grité, no lloré en ese instante. Solo besé sus nudillos, cerré sus párpados que se habían quedado entreabiertos mirando a la nada, y me quedé ahí, petrificado, sintiendo cómo el calor de su cuerpo se disipaba bajo mis palmas, llevándose consigo mi propósito de existir. Llamé a Roberto a las 6 de la mañana. No quería despertarlo antes. Cuando llegó, 2 horas después, venía con Carlos. Entraron a la habitación donde yacía su madre. No hubo lágrimas desgarradoras. Roberto miró el reloj. «Bueno, al menos ya no sufre», dijo, como quien comenta el clima. «Hay que llamar a la funeraria. Quiero el servicio rápido. Tengo un viaje de negocios el viernes». «¿No van a esperar a que la preparen aquí?», pregunté aturdido. Ella quería ser velada un rato en su casa. «No, qué horror, Anselmo», intervino Carlos, revisando su celular. «Eso es de gente de pueblo, directo a la capilla. Y busca los papeles de la propiedad, los vamos a necesitar para el trámite de sucesión». Ni siquiera me preguntaron cómo estaba yo, ni siquiera me ofrecieron un vaso de agua. Mientras los empleados de la funeraria se llevaban el cuerpo de mi esposa en una bolsa negra, Roberto y Carlos discutían en el pasillo sobre si era mejor vender la casa amueblada o vacía. Yo me quedé en la habitación vacía, mirando la cama deshecha, con la forma de su cuerpo aún marcada en el colchón hundido. En la mesita de noche quedaba el vaso de agua a medio terminado que ella ya no bebería, y el frasco de medicinas que me costó mi reloj. Me sentí pequeño, invisible, un mueble viejo que ya no tenía utilidad. Y ahora, de vuelta al presente, arrodillado en el lodo fuera del cementerio, con la lluvia empapándome hasta los huesos, entiendo que para ellos yo morí en el mismo instante que Elena. Me han borrado. Creen que han ganado. Creen que el viejo Anselmo, el parásito, el cuidador gratuito, se va a desvanecer en la niebla. Me levanto con dificultad, apoyándome en el muro de piedra del cementerio. Mis rodillas crujen, me duele el hombro donde el guardia me agarró, pero hay un fuego nuevo en mi pecho. Toco el bolsillo interior de mi saco empapado. Ahí, protegido en una bolsa de plástico Ziploc que Elena me hizo guardar hace meses por si acaso, está la tarjeta del licenciado Martínez y una copia de la llave de la caja fuerte que Roberto ni siquiera sabe que existe. Un auto negro se detiene frente a mí. La ventanilla baja lentamente. No es ninguno de los hijos, es el licenciado Martínez. Me mira desde el interior seco y cálido de su vehículo. «Suba, don Anselmo», dice con voz grave. «La lectura del testamento es mañana, y usted tiene que estar presente, aunque tenga que entrar con la policía». Me limpio el barro de la cara con la manga. La humillación arde, pero la promesa que le hice a Elena
Arde más. Subo al auto. La guerra acaba de empezar. La noche en el sofá de la oficina del licenciado Martínez fue una sucesión de pesadillas intermitentes y el zumbido constante del refrigerador en la pequeña cocineta. No pegué el ojo. Cada vez que cerraba los párpados, veía el ataúd de Elena alejándose bajo la lluvia. Veía la mueca de asco de Roberto y sentía el barro frío en mis rodillas. Pero cuando el sol de la mañana comenzó a colarse por las persianas, iluminando el polvo que flotaba en el aire estancado del despacho, algo en mí había cambiado. El dolor seguía ahí, un agujero negro en el centro del pecho, pero las lágrimas se habían secado. Lo que quedaba era una frialdad pétrea, una calma tensa parecida a la que precede a un huracán. Martínez me prestó una camisa blanca y un saco gris que le quedaba un poco holgado a mis hombros huesudos. Me miré en el espejo del baño, tenía los ojos hundidos y la barba de 3 días me hacía parecer un náufrago, pero me enderecé. Me lavé la cara con agua helada, frotando la piel hasta que dolió, tratando de borrar la humillación del día anterior. La lectura es a las 12, Anselmo, dijo Martínez, ofreciéndome una taza de café negro y amargo. Pero tenemos que pasar por tu casa antes. Necesitas tu identificación y los documentos que Elena dejó en el cajón de la cómoda. Mi casa, repetí, y la palabra sonó ajena en mi boca. Ya no sentía que fuera mía. El trayecto hacia San Ángel fue silencioso. Mis manos, nudosas y llenas de manchas de la edad, descansaban sobre mis rodillas, apretándose la una a la otra para controlar el temblor. Al doblar la esquina de la calle empedrada, el corazón me dio un vuelco violento. No fue por la nostalgia, sino por el horror. Frente a la casona colonial, donde Elena y yo habíamos pasado tardes enteras podando rosales y leyendo en el porche, había un contenedor de basura industrial, de esos metálicos y oxidados que usan en las obras de demolición. Estaba estacionado justo sobre el jardín delantero, aplastando sin piedad las hortensias azules que eran el orgullo de mi esposa. Dios mío, susurré, sintiendo cómo la bilis me subía a la garganta. Antes de que Martínez pudiera detener el auto por completo, abrí la puerta y salí casi corriendo, ignorando el dolor punzante en mis articulaciones. La puerta principal estaba abierta de par en par. Unos hombres con overoles azules entraban y salían cargando cajas, lámparas y bolsas negras de basura. Entré al recibidor y me quedé paralizado. El eco, eso fue lo primero que me golpeó. La casa ya no sonaba a hogar, sonaba a vacío. Habían quitado las cortinas y la luz entraba cruda y agresiva, revelando las manchas en las paredes donde antes colgaban nuestros cuadros. «Cuidado con eso, es cristal italiano», escuché la voz chillona de Mónica proveniente de la sala. Caminé hacia allá como un autómata. La escena me robó el aliento. Mónica estaba de pie en medio de la sala, con una libreta en la mano, dirigiendo el saqueo. Roberto estaba al teléfono cerca de la chimenea, riendo a carcajadas. Y en el suelo de duela que yo mismo había encerado durante años, había una montaña de objetos. No eran muebles, eran nuestras cosas, los cojines bordados por Elena, su colección de revistas de cocina, el mantel de Navidad. Y encima de todo, como si fuera basura infecta, estaba el álbum de fotos de nuestra boda, con la tapa de terciopelo rojo abierta y una pisada de bota marcada en la primera página. ¿Qué están haciendo? Mi grito salió rasposo, gutural, sorprendiéndome incluso a mí mismo. La risa de Roberto se cortó en seco. Mónica se giró, ajustándose las gafas de sol sobre la cabeza, y me miró como quien encuentra una cucaracha en la cocina. «Vaya, el muerto resucitó», dijo Roberto, guardando su teléfono en el bolsillo de su traje impecable. «Pensé que te habías ido a un albergue o a pedir limosna a la iglesia». «Ese es el álbum de tu madre», dije, señalando el suelo con un dedo tembloroso. «Esas son sus cosas, ni siquiera está fría en su tumba y ustedes están desmantelando su vida». «Estamos limpiando, Anselmo», intervino Mónica con tono de fastidio, como si le explicara física cuántica a un niño.
La casa se pone a la venta la próxima semana. Nadie quiere comprar una propiedad llena de vejestorios. Huele a viejo, a enfermedad. Necesitamos despersonalizar el espacio. ¿Despersonalizar? Avancé hacia ella, sintiendo una furia caliente inundarme las venas. Estás tirando su memoria. Esos bordados los hizo ella cuando perdió la vista del ojo izquierdo. Ese álbum tiene las únicas fotos de sus padres. Me agaché para recoger el álbum. Mis dedos rozaron el terciopelo suave, tratando de limpiar la huella de tierra que manchaba la sonrisa de Elena en la foto de 1990. La abracé contra mi pecho, protegiéndola. «Suelta eso», ordenó Roberto, acercándose peligrosamente. «Es mío», gruñí, aferrándome al libro con una fuerza que no sabía que tenía. «Nada aquí es tuyo». Roberto me arrancó el álbum de las manos con un tirón violento. El sonido del papel viejo rasgándose resonó como un disparo en la sala vacía. Una de las hojas se soltó y cayó al suelo, revoloteando como una hoja muerta. Roberto caminó hacia una de las bolsas de basura negras que sostenía un empleado y dejó caer el álbum dentro. El golpe sordo del libro contra el fondo de la bolsa rompió algo dentro de mí. No fue mi corazón ya estaba roto. Lo que se rompió fue mi paciencia, mi sumisión, mi miedo. «Tus cosas», dijo Carlos, apareciendo desde el pasillo con 2 bolsas de plástico de supermercado en las manos. Tu ropa, tus medicinas y tus zapatos viejos. Los pusimos aparte. Somos gente decente, después de todo. Me tiró las bolsas a los pies. Una de ellas se rompió y mis calcetines zurcidos se derramaron por el suelo pulido. Mónica soltó una risita nerviosa. «Por favor, Anselmo, toma tus trapos y vete. El camión de la basura pasa en 1 hora y no queremos que te confundan con los desechos». Me quedé mirando mis calcetines en el suelo. Luego miré la bolsa negra donde yacía la memoria de Elena. Y finalmente levanté la vista hacia ellos. Hacia Roberto, con su soberbia inflada. Hacia Carlos, el segundón cobarde. Hacia Mónica, la reina de hielo. Esperaban que lloraran. Esperaban que me arrodillara a suplicar por el álbum, que les pidiera quedarme una noche más en el cuarto de servicio. Habían diseñado este momento para quebrarme, para asegurarse de que el viejo parásito se fuera arrastrándose. Pero en lugar de lágrimas, sentí una extraña claridad. Recordé la mirada de Elena aquella tarde de domingo, recordé su determinación, recordé lo que el licenciado Martínez me había susurrado en el auto antes de bajar. Me agaché lentamente, no para suplicar, sino para recoger una sola cosa que había caído de la bolsa de mis pertenencias, mi cepillo de dientes. Lo guardé en el bolsillo del saco prestado. Me puse de pie, erguido, estirando la columna hasta que las vértebras crujieron. Me sacudí el polvo imaginario de las solapas. «Tienen razón», dije. Mi voz ya no temblaba, era baja, firme, resonante. Esta casa ya no es un hogar, es solo un edificio vacío lleno de gente vacía. Roberto frunció el ceño, confundido por mi cambio de tono. Dio un paso atrás, inseguro. «¿Qué balbuceas, viejo?» Caminé hacia la puerta. Al pasar junto a Mónica, me detuve un segundo. Ella retrocedió, protegiendo su bolso de marca, como si temiera que yo fuera contagioso. «Disfruten la limpieza», les dije, mirándolos uno por uno a los ojos. «Disfruten de esta sensación de poder, porque les prometo, por la memoria de la mujer que amé y que ustedes olvidaron en un día, que esta será la última vez que se sientan dueños de algo». «¿Nos estás amenazando?», burló Carlos, aunque su risa sonó forzada. No respondí. Me di la vuelta y salí al porche. El sol me dio en la cara, pero no calentaba. Caminé hacia el auto de Martínez, que me esperaba con el motor encendido y una expresión grave tras el volante. «¿Tienes los documentos?», preguntó el abogado cuando cerré la puerta del copiloto. «No», respondí, mirando hacia la ventana de la sala donde se veían las siluetas de los buitres. «No los necesito. Yo sé quién soy, y sé quiénes son ellos». Martínez asintió levemente, una sonrisa casi imperceptible curvando sus labios. «Entonces vamos, es casi mediodía,
No es de buena educación hacer esperar al destino. El auto arrancó, dejando atrás la casa, el contenedor de basura y los restos de mi vida pasada. Mientras nos alejábamos, no miré por el retrovisor. No había nada atrás que valiera la pena salvar, excepto la verdad. Y esa verdad estaba a punto de estallar en una sala de juntas con aire acondicionado y botellas de agua mineral. Llegamos al edificio corporativo donde estaba el despacho notarial. Era una torre de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo gris de la ciudad, un monumento al dinero y al poder, el hábitat natural de Roberto. Entramos al elevador. El reflejo en las puertas de metal me devolvió la imagen de un anciano cansado. Sí, pero había fuego en mis ojos. Ya no era el viudo doliente, era el verdugo involuntario. Al entrar a la sala de juntas, ellos ya estaban ahí. Se habían adelantado, seguramente para tomar los mejores asientos. Roberto presidía la cabecera de la mesa de caoba, con las piernas cruzadas y una actitud de dueño absoluto. Carlos y Mónica estaban a sus lados, revisando documentos y cuchicheando. Al vernos entrar, se hizo un silencio denso. «Llegan tarde», dijo Roberto, golpeando su reloj caro con el dedo índice. «Tengo prisa, Martínez. Lee el trámite de rutina. Firme el viejo la renuncia al usufructo y vámonos a comer. Yo invito». Martínez no se inmutó. Caminó con parsimonia hasta el otro extremo de la mesa, colocó su maletín de cuero sobre la superficie pulida y lo abrió con un doble clic que resonó como el martillo de un juez. Sacó una carpeta azul, gruesa, sellada con lacre. Yo me quedé de pie, cerca de la puerta. No quería sentarme con ellos, quería ver el espectáculo desde la barrera. «No hay ningún trámite de rutina hoy, Roberto», dijo Martínez, ajustándose las gafas para leer. Su voz era tranquila, profesional, pero cargada de una gravedad mortal. «¿De qué hablas?». Roberto se inclinó hacia adelante, perdiendo la sonrisa. «Mi padre dejó todo estipulado. La casa es nuestra. El viejo solo tiene derecho a vivir ahí si nosotros queremos, y claramente no queremos. Ese testamento». Martínez hizo una pausa dramática, levantando la vista para mirar a Roberto directamente a los ojos. El aire pareció salir de la habitación. Mónica dejó caer su pluma. Carlos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Roberto se puso pálido, de un color ceniza enfermizo. «Eso es mentira», balbuceó Roberto, poniéndose de pie de golpe. «Mi madre estaba senil, tú la manipulaste». Su madre estaba en pleno uso de sus facultades mentales, y tengo un video y 2 testigos médicos que lo certifican, respondió Martínez. «Siéntese, por favor. Lo que tengo que leerles va a requerir que estén bien sentados». Miré a Roberto. Por primera vez en años vi miedo en sus ojos. Miedo puro y duro. Me miró a mí buscando una explicación, buscando al viejo débil que podía empujar en el cementerio. Pero ese hombre ya no estaba. Le sostuve la mirada y, muy lentamente, me llevé la mano al pecho, donde latía mi corazón tranquilo, y luego señalé la carpeta azul. La trampa se había cerrado, y ellos acababan de darse cuenta de que estaban adentro. La sala de juntas parecía haberse quedado sin oxígeno. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido que competía con la respiración agitada y entrecortada de Roberto. El licenciado Martínez alisó la primera hoja del documento con la palma de la mano, un gesto lento y deliberado que hizo rechinar los dientes de Mónica. Yo permanecía de pie, una figura silenciosa en la periferia, observando cómo la arrogancia se escurría de sus rostros como cera derretida. Yo, Elena María Castillo de la Fuente, comenzó a leer Martínez con voz clara y resonante. Estando en pleno uso de mis facultades mentales, procedo a dictar mi última voluntad y testamento, revocando cualquier disposición anterior. Roberto se aflojó el nudo de la corbata. Estaba sudando. Una gota de transpiración bajó por su sien y se perdió en el cuello almidonado de su camisa de diseñador. «Ve al grano, Martínez», gruñó Carlos, tamborileando los dedos sobre la mesa. «¿Cuánto nos toca a cada uno? Tenemos compromisos». El abogado levantó la vista por encima de sus lentes, una mirada cargada de una reprobación gélida.
La señora Elena dejó una carta adjunta al testamento legal. Específicamente instruyó que se leyera antes de la distribución de bienes. Cito textualmente: a mis hijos Roberto y Carlos y a sus respectivas parejas. Durante años me convencí a mí misma de que su ausencia era culpa del trabajo, de la vida moderna, de sus ocupaciones, pero la enfermedad tiene una forma cruel de otorgar claridad. No fue el trabajo lo que les impidió visitarme, fue la indiferencia. Mónica soltó un bufido indignado. «Esto es ridículo, nosotros la amábamos». «Silencio, por favor», cortó Martínez y continuó leyendo. «Escuché sus conversaciones cuando creían que dormía. Escuché cómo regateaban el precio de mi ataúd mientras yo aún respiraba en la habitación de al lado. Escuché a Mónica quejarse del olor de mi enfermedad, y vi, con el corazón roto, cómo trataban al único hombre que me amó incondicionalmente hasta el final, mi esposo, Anselmo. Sentí un nudo en la garganta. Elena lo sabía, ella siempre lo supo. Incluso en su agonía, ella me estaba protegiendo. Por lo tanto, la voz de Martínez se endureció. En virtud de la ingratitud manifiesta, el abandono emocional y el maltrato psicológico hacia mi persona y mi cónyuge, he tomado una decisión amparada por la ley y mi conciencia. Roberto se puso de pie de un salto golpeando la mesa con ambas manos. «Dilo ya, maldita sea». Desheredo totalmente a mis hijos Roberto y Carlos de cualquier bien inmueble, cuenta bancaria, inversión o posesión personal. El grito que soltó Mónica fue agudo, histérico. Carlos se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos. Roberto se quedó congelado, con la boca abierta, incapaz de procesar la magnitud del desastre. «¡No puedes hacer eso!», bramó Roberto, con el rostro inyectado en sangre. «La casa es patrimonio familiar. Papá la construyó». «Tu padre murió endeudado, Roberto», intervine yo por primera vez. Mi voz sonó tranquila, contrastando con el caos de la sala. «La casa se salvó porque yo pagué la hipoteca durante 15 años. Elena lo sabía, y los documentos lo prueban». «¡Tú!», Roberto se giró hacia mí, señalándome con un dedo acusador. «¡Tú la envenenaste contra nosotros, viejo manipulador!». «Siéntese, señor», ordenó Martínez, sacando otro documento. «Aún no he terminado. Nombro como heredero universal de todos mis bienes, incluyendo la casa de San Ángel, los ahorros de mi vida y los derechos de autor de mis publicaciones, a mi esposo, Anselmo. Él es el único dueño legítimo de todo lo que alguna vez fue mío, porque él fue lo único verdadero que tuve». «¡Voy a impugnar esto!», gritó Roberto desesperado. «Voy a alegar demencia senil. Voy a arrastrarte por los tribunales hasta que te mueras, viejo infeliz». Martínez cerró la carpeta con suavidad. Luego sacó una pequeña memoria USB y la colocó sobre la mesa. «Adelante, inténtelo. Aquí está la evaluación psiquiátrica de su madre realizada el día de la firma, certificada por 3 peritos. Y también hay un video donde ella explica, con lujo de detalles, cómo ustedes le negaron dinero para morfina la semana pasada. ¿Quiere que lo reproduzcamos aquí o prefiere que se reproduzca ante un juez de lo familiar?». La mención de la morfina fue el golpe de gracia. Roberto palideció. Recordó la llamada, recordó su negativa. Sabía que eso, ante un tribunal, no solo validaba el testamento, sino que lo destruía socialmente. «Mis inversionistas», susurró Roberto cayendo en su silla. «Contaba con la venta de la casa para cubrir el desfalco. Me van a matar». «Eso no es problema de mi cliente», dijo Martínez, guardando sus cosas. «Por cierto, la señora Elena dejó una cláusula final. Tienen 24 horas para devolver cualquier objeto que hayan sustraído de la casa. Si falta una sola cuchara de plata, Anselmo tiene instrucciones de proceder penalmente por robo». El silencio volvió, pero ahora era el silencio de la derrota absoluta.
Mónica lloraba, no por su suegra, sino por el dinero perdido. Carlos miraba al vacío, y Roberto me miró. Ya no había furia en sus ojos, solo una súplica patética. Anselmo, su voz temblaba. Anselmo, por favor, sabes que tengo deudas, sabes que tengo al niño, no puedes dejarme en la calle. Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa, me apoyé en el respaldo de la silla donde él estaba. Lo miré desde arriba, viendo las canas que él intentaba ocultar con tinte caro, viendo al niño egoísta atrapado en el cuerpo de un hombre cruel. No te preocupes por tu hijo, le dije suavemente. En el testamento hay un fideicomiso para la educación de Jorgito. Elena pensó en todo. El dinero es para su universidad, pero tú no puedes tocar ni un centavo. El niño está protegido. ¿Y yo?, preguntó Roberto, con lágrimas de humillación rodando por sus mejillas. Tú tienes salud, Roberto, le dije, repitiendo las mismas palabras que él me dijo hace años, cuando le pedí ayuda para unos análisis. Tienes manos fuertes, trabaja. Me di la media vuelta. Sentí una ligereza en el cuerpo que no había sentido en años. Era como si me hubiera quitado un abrigo de plomo. Vámonos, licenciado, dije, caminando hacia la puerta sin mirar atrás. ¡Papá!, gritó Carlos a mis espaldas, intentando una última carta desesperada. ¡Anselmo, espera! Me detuve en el marco de la puerta. No me giré. No me llamen papá, dije con firmeza. Ustedes perdieron a su madre ayer, y hoy acaban de perder la oportunidad de tener un padre. Salimos al pasillo. Las puertas del elevador se cerraron, ocultando para siempre la imagen de su ruina. Mientras descendíamos los 30 pisos, Martínez me miró y sonrió. ¿Está bien, don Anselmo? Mejor que nunca, abogado. Mejor que nunca. Una hora después, el taxi me dejó frente a la casa de San Ángel. El contenedor de basura seguía allí, pero los hombres de la mudanza se habían ido. Saqué mis llaves viejas, esas que Roberto pensó que ya no servirían, y abrí la puerta principal. Entré. La casa estaba revuelta, sí, había huecos en las paredes y suciedad en el suelo, pero era nuestra. El silencio ya no era hostil, era un lienzo en blanco. Caminé hacia la cocina, busqué entre las cajas que habían dejado a medio empacar y encontré la tetera vieja, abollada pero fiel. La llené de agua y la puse al fuego. Mientras esperaba que hirviera, abrí las ventanas de par en par. El aire fresco de la tarde entró, llevándose el olor a encierro y a gente extraña. Me serví una taza de té. No tenía azúcar, pero no importaba. Salí al jardín trasero. Mis hortensias estaban aplastadas, pero las raíces seguían fuertes. Con paciencia, volverían a crecer. Me senté en el banco de piedra bajo el limonero, donde solía sentarme con Elena a ver atardecer. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, colores que a ella le encantaban. Di un sorbo al té caliente. El calor se extendió por mi pecho, reconfortante, real. Saqué de mi bolsillo la foto que había rescatado, la de nuestra boda. Estaba arrugada y tenía una mancha de tierra, pero la sonrisa de Elena seguía intacta, brillante, eterna. La acaricié con el pulgar. Lo logramos, mi vida. Susurré al viento que mecía las hojas del limonero. La casa está a salvo, el niño está a salvo, y ellos tendrán que aprender a ser hombres por las malas. Un gorrión bajó y se posó cerca de mi zapato, buscando migajas. Sonreí. Busqué en mi bolsillo y encontré un pedazo de galleta rancia. Se la tiré. El pajarillo comió con gusto. No estaba solo. Tenía mis recuerdos, tenía mi dignidad y tenía la paz de haber cumplido mi promesa. Cerré los ojos y sentí una brisa cálida rozarme la mejilla, como un beso suave, casi imperceptible. «Descansa, Elena», dije, levantando la taza hacia el cielo. «Yo invito el té». Y allí, sentado en mi jardín, con el caos del mundo cerrado fuera de mi portón, finalmente pude llorar. Pero no eran lágrimas de dolor,
Eran lágrimas de un hombre que, después de la tormenta, por fin puede ver el sol.